¿Encuentro qué? Bueno, y como veíamos en ese videíto, ese fue un encuentro divino. Ese encuentro que tuvo el ángel Gabriel, que tuvo María, ¿con quién? Con el ángel Gabriel. Y hoy es un día que hacemos esa memoria del nacimiento de nuestro Salvador. Primera de Corintios 15, 21. Quiero que vamos un momento allí. Primera de Corintios 15, 21 y tengamos esta cita como el inicio, el abrebocas de este día, de este tiempo. Ok. 15, 21. Lo tenemos ahí en NBI. ¿Estamos ya? Dice así: de hecho, ya que la muerte vino por medio de ¿quién? De ¿cuántos hombres? Un hombre. También por medio de un hombre viene ¿qué? La resurrección de los muertos. Y quiero que tengas eso presente, que así como por Adán vino que la caída, vino la muerte espiritual por ese pecado de uno, también por uno, por su sacrificio, vino ¿quién también? La resurrección, vino la redención de nuestro ser. Y hemos hablado de muchas personas, de muchos grandes hombres que han hecho historia, que han sido ejemplo para nosotros a lo largo de este año. Y hoy, que es un día donde celebramos el nacimiento de Jesús, hemos sabido y sabemos por qué nació y para qué nació. Pero sabes, hoy el Señor inquietaba en esta semana en mi corazón que detrás de un gran hombre hay una gran, y esto aplica literal para Jesús y su madre María. Y hoy Dios ha movido esta semana mi corazón a que veamos a esa María que nos ha dado ejemplo, que nos ha dado tantas cosas que aprender. Y aunque erróneamente la iglesia tradicional y hasta tal vez nosotros tiempo atrás la hemos, incluso han instado en muchas ocasiones casi que a odiarla, casi que a rechazarla, porque obviamente algunos la han puesto como ídolo, como si estuviera por encima de Dios, lo que no es. Pero hoy quiero que veamos esa parte humana, ese ejemplo que María nos dio. ¿La madre de quién? ¿Ustedes creen que Jesús amaba a su mamá? Impresionantemente. Yo me atrevería a decir que la mujer que más amó sobre la tierra fue a su madre, aquella que lo cuidó, que por la obediencia lo trajo a este mundo, que aceptó la misión de Dios, lo levantó, le cambió sus pañales, le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, a comer solito, le ayudaba con sus tareas. Aquella mamá que muchas veces nosotros de una manera religiosa y mal encaminada hemos despreciado y hemos dejado de lado. Y hoy queremos y hoy quiero que tengamos ese ejemplo tan hermoso de María, la madre de Jesús, aquella que le permitió llegar a este mundo, aquella que lo recibió. A ver, hemos dicho, ¿quién ha recibido a Cristo en su corazón? Levanten la mano. Y yo te pregunto, o te digo, María no solo lo recibió en su corazón, sino en su vientre también. Y hay un paralelo espiritual cuando nosotros recibimos esa palabra, recibimos esa semilla y es sembrada en nuestro corazón, es sembrada en nuestro interior para que brote allí esta salvación. Y Jesús, siendo 100% Dios, pero a la vez 100% ¿qué? Hombre, debía nacer de una mujer. Para poder ser 100% hombre tenía que nacer de una mujer. Tenía que ser puesto ese toque especial del Espíritu Santo sobre ella, porque María tuvo ese encuentro, ese primer encuentro cara a cara con su Salvador. Y mira, y tú y yo, ¿quién ha tenido aquí un encuentro? Cuando le presentaron al Señor, cuando le presentaron a Jesús. Pero hay algo, y es que si tú y yo queremos crecer, tenemos que tener muchos encuentros con Dios, diariamente, en cada momento, te estarnos encontrando con Él para poder crecer en nuestro corazón. Y ella aceptó a Jesús en su mente, en su corazón, en su cuerpo, esa palabra, el verbo hecho carne, en su propio cuerpo.
ese cuerpo, ese verbo que se hizo carne. Y para María no fue fácil, ella sufrió el oprobio, sufrió el rechazo, pero siempre se mantuvo firme a la voluntad del Señor. Una pequeña, una niña que si mucho tendría entre 14, 15, de pronto 16 años, pero que fue llamada por Dios, fue encomendada para la obra esperada por todo el pueblo judío. Toda la historia de la Biblia, desde Abraham, empieza a hablar de la promesa de Jesús. Y en Isaías dice y habla de que una virgen concebirá y dará a luz, ¿a quién? A un hijo. Y cuando concibió a Jesús, era una mujer virgen. Y nació en pureza total. Y es lo que quiero que hoy tengamos ese presente de que María, una mujer como ninguna, una mujer como cada una de ustedes, o como cada uno de nosotros, pero con una fidelidad, una lealtad a Dios, una fe que pocos podríamos alcanzar. Y quiero que veamos a través de la Escritura, vamos a ir a ver a Lucas capítulo 1, cómo gracias a esa disposición de ella, nosotros hoy podemos disfrutar de esta alegría y este gozo que el Señor nos ha dado gracias a que pudo venir a la tierra y hacer su obra. Entonces vamos a ir al versículo 26. Dice así, anuncio del nacimiento de Jesús. A los 6 meses, vamos a ir, ya no funciona, más fácil para leer. Dice, a los 6 meses, ¿a los cuántos? 6. Vamos a estar pegados en la historia, no nos distraigamos. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel, ¿a dónde? A Nazaret, pueblo de Galilea, un pueblo pequeñito, era un pueblo, tenía unas cuantas casitas, allí no había nada de nada progreso, era muy sencillo. Y por eso muchos decían, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, porque era una ciudad, era un pueblo pequeño, pero allí Dios tenía a esta mujer. Y dice que a los 6 meses, ¿de qué? Previo a la palabra está hablando de Elizabeth, la prima de María. Cuando fue Zacarías, recibió el mensaje de parte de Dios, él no creyó y quedó ¿qué? Mudo. Y solo vino a recuperar el habla cuando nació en el día de la circuncisión de Juan. Y dice que a los 6 meses, ya tenía Elizabeth 6 meses, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, sigamos, a visitar a una joven ¿qué? Una joven virgen, que no había conocido varón, que no había tocado varón, y no había sido tocada por varón, comprometida, ¿para qué? Comprometida, pero era virgen, pura, guardada para el Señor, comprometida para casarse con un hombre que se llamaba ¿cómo? José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Siguiente, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó, se asustó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Ella no entendía qué estaba pasando. ¿Cómo así que Dios se ha fijado en ti, tienes su favor? Siguiente, y le dice el ángel, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre, le pondrás por nombre Jesús. Vamos en el 31. 32, él será un gran hombre. ¿Será qué? Ahí es donde yo te digo, detrás de un gran hombre hay una ¿qué? Gran mujer. Y ese sí es un gran hombre. Jesús sí es un gran hombre. Hoy en día dicen que un gran hombre, que porque sea exitoso, porque tenga dinero, porque haya conseguido fama, muchas cosas, eso no es ser grande. Grande fue la humildad y la humillación de Jesús para darnos vida y salvación. Y dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre. ¿Por qué? Porque mire que José era hijo de ¿quién? De la genealogía de David, el reinado, la dinastía de los reyes. Y Jesús
finalmente era el prometido, el rey de Israel, el que su reino duraría ¿para cuánto? Para siempre. 33. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, su reinado no tendrá fin. Y dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, ¿cómo voy a dar a luz? ¿Cómo voy a ser la madre del Mesías? Puesto que soy virgen. 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Y por qué Jesús nació santo? Porque no nació de hombre. Porque nació ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Si hubiera nacido de hombre, habría nacido con el pecado original que todos traemos cuando nacemos. Pero Él fue engendrado directamente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Era santo, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y dice 35, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño, al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes, entonces ahí mira toda esa promesa que le da Dios a María. Y María que dijo, déjame pensarlo, lo voy a consultar con mi almohada, voy a ver si me queda tiempo. No, eso es muy difícil, no. ¿Qué responde María? Y dice ahí en el versículo 38, aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel, ¿qué? La dejó. Aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Mira, qué ejemplo más impresionante de cuando Dios encomienda y nos llama a su servicio y a su vida. Dice, aquí estoy, Señor. Haz conmigo como dijiste, como quieras. Y eso es lo que tú y yo, si queremos realmente avanzar con el Señor, es estar dispuestos a decirle, Señor, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, haz en mí según tu voluntad. Y dice la palabra que Él nos predestinó y nos llamó para ser santos y sin mancha. A eso nos llamó. Y mira que ella quería ser ese instrumento para obedecerle todo aquello que Dios le pidiera. Y quiero que me regales una definición que hay ahí de sierva o de siervo. Porque a veces decimos, sí, yo soy siervo y yo le sirvo al Señor y le quiero servir, pero quiero que miremos este significado de una manera más profunda en nuestra vida. Y dice así, es alguien que ¿qué? Que sirve, obviamente, porque habla de siervo. Es alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente. Una persona, ¿qué dice? Recta. Una persona recta que atesora, ¿qué atesora? Órdenes. Y que cumple con lo encomendado. Atesora órdenes en su corazón y cumple ¿con qué? Con lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente, leal. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos, basándose en aquellos seguidores que llevaban el mensaje de salvación, que abandonaban todo para servir a Dios. Y la pregunta es, ¿tú y yo estamos en esa posición real de siervos? Y a veces incluso hasta es lenguaje entre nosotros, siervo, sierva, ¿cierto? Y de pronto se vuelve un cliché. Sierva, siervo, uy, siervo del Señor. Pero realmente damos la talla de siervos. Somos sumisos, somos obedientes, somos leales, somos rectos
y que atesoramos esa palabra de Dios en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios o para hacer mi santa voluntad, entre comillas. Porque muchas veces es lo que hacemos, nuestra santa voluntad, y tratamos de acomodar a Dios a mis anhelos y no acomodarme yo a los anhelos del Señor. A ella solo le importó hacer la voluntad de Dios, sin importar qué pasaba. Ella no se puso a pensar, ay Señor, ¿cómo así que el Hijo de Dios y que va a venir el Espíritu? ¿Y qué voy a hacer con José? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué va a pasar ahí? Ella simplemente se dispuso para obedecer a Dios, para recibir esa encomienda que Dios le dio. Ella confió en la voluntad perfecta de Dios. Toda la historia judía siempre estuvieron esperando que llegara el Mesías, que llegara el Cristo. Y todos hablaban, ¿cuándo será que llegará el Mesías, el Cristo, para que nos libere de la opresión de Roma o de la opresión de muchos pueblos? Porque lo esperaron por muchos años. Y recibir ella ese mensaje de que era ella quien iba a recibir el privilegio de tener al Hijo de Dios en su mente, en su corazón y en su vientre. Qué lindo, ¿cierto? Qué especial tener esa encomienda de parte de Dios. Y aunque no fue fácil para ella, siempre se mantuvo firme, se mantuvo fiel a la tarea que Dios le encomendó. María esperó a la manera de Dios. María no se puso a acelerarse, a ayudarle a Dios a que tuviera el hijo. Ella esperó en el tiempo, esperó la forma en la cual Dios le iba a conceder ese privilegio. Ya Elizabeth tenía 6 meses y ella también fue luego a visitar a Elizabeth. Pero vamos a ver un momento cómo ella siempre dice esperó, y muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios a que las cosas pasen, y a veces creemos, pensamos, y a veces sentimos o tenemos alguna promesa o creemos en algo, pero no esperamos los tiempos de Dios. Nos aceleramos y queremos ayudarles, parecido al caso cuando Sara, de tanto esperar la promesa de Dios, le dijo, no, toma la sierva, porque Dios te dio la promesa, pero no era esa la forma en la que Dios quería actuar. No era el orden de Dios, no era la forma correcta. Y mira cómo dice la palabra. Vamos a 1 Corintios 14:40. Vamos un momentico ahí, 1 Corintios 14:40, y tenlo muy presente este versículo que dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Dice otra versión, todo se hará decentemente, honestamente y ¿con qué? Con orden. Y fue lo que María hizo, esperar los tiempos, los momentos y dejar de que Dios obrara. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, donde nos describe cómo fue ese acontecimiento, y vamos a verlo desde 2 puntos de vista, uno que da Mateo, otro que da Lucas, y vamos a verlo de esta primera manera. Vamos a ir al versículo 18 de Mateo 1, y dice así, el nacimiento de Jesús, el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? El Cristo quería decir Mesías. Cuando alguien hablaba del Cristo, estaba hablando del Mesías. Por eso dice Jesús, Cristo, lo han combinado y se dice Jesucristo. Pero quiere decir que Jesús era el Mesías prometido desde todos los tiempos, aún desde el Génesis. Hablaba del nacimiento. ¿Recuerdan cuando la serpiente fue maldita? Que le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque a Jesús le dolió ese sacrificio, lo mordió en el talón, digámoslo así. Calcañar es este, pero él aplastó la cabeza de la serpiente para darnos victoria. Y desde Génesis estaba escrito, y después en las profecías también. Entonces dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con
estaban compromisos, habían hecho un compromiso para casarse, no se habían casado, no se habían juntado, pero antes de unirse a él, antes de casarse, unirse no es que estuvieran con relación, sino que antes de casarse, resultó que estaba encinta por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Como José, su esposo, que era descendiente ¿de quién? De David, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que cuidaba, conocía la ley, amaba a Dios, amaba sus principios. Dice, como José, su esposo, era un hombre justo. ¿Un hombre qué? Era recto delante del Señor. Y dice, y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Eso quiere decir, decidió romper el compromiso matrimonial de manera que secreta. Manera secreta. 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, porque ya estaba embarazada, estaba encinta del Espíritu Santo, dice que cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas, ¿no qué? No temas recibir a María por esposa. Solo era un compromiso, pero él, viendo que ella estaba embarazada y que tal vez, claro, era un hombre y podría pensar que cualquier cosa habría pasado y tal vez no creía lo que ella le había dicho porque se confundía en su mente y en su corazón de que lo que ella tenía era engendrado por el Espíritu Santo porque el ángel se lo había dicho. Pero él era un hombre justo y no quería difamarla, no quería que fuera maltratada por la sociedad. Y dice que entonces cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, tuve una pesadilla. ¡Qué locura! No, él sabía que era Dios que le hablaba. Y dijo, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz ¿qué? Un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Mira, María obedeció sin ponerse a pensar en las consecuencias o lo difícil que iba a ser. Simplemente de una vez aquí la sierva del Señor, haz en mí según tu voluntad. Y Dios se fue encargando de cada detalle. Aunque fue rechazada en su tiempo, soportó el oprobio, porque no faltó quien se diera cuenta que ella estaba embarazada antes del matrimonio. Pero José, obedeciendo a lo que el ángel le había dicho, la recibe, se casa con ella y obedeció al Señor. Y yo te pregunto, iglesia, ¿será que tú y yo recibimos a Jesús en nuestra vida, resueltos a seguir adelante sin importar el qué dirán? ¿O te importa o nos importa más el qué dirán cuando estás siguiendo a Jesús? Es más, sé que más de uno de los que están aquí recibieron una rareza que hoy estuvieran aquí reuniéndose para el Señor. ¿A alguien le pasó? ¿A alguien le dijeron algo? ¿Y usted para dónde va hoy 24? ¿Cierto? Si la fiesta apenas comienza. Es más, qué triste que hoy en día ya el término Navidad lo están sacando. Ya le dicen a uno felices fiestas. Es el deseo de la gente hoy en día, porque ya hasta Jesús y el objetivo y el propósito de recordar a Jesús en la Navidad lo están sacando de lado. Y ya es felices fiestas, cuando realmente el símbolo
de esta Navidad, de esta época, es simbolizar o recordar el nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas 1:39. Lucas 1:39, 56. Dice, a los pocos días, María, cuando ya había recibido el mensaje del ángel, ¿cierto? Que le dijo que la prima tenía 6 meses de embarazo. Dice que a los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. 40. Al llegar, entró en casa de Zacarías, saludó ¿a quién? A Elizabeth, y tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién saltó en el vientre? Juan Bautista. Entonces Elizabeth, llena ¿de quién? Del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Qué sorpresa, diría en otras palabras, que la madre de mi Señor venga a verme. Qué privilegio esa mujer que había recibido ese don de Dios, ese regalo de tener el Mesías, y ella era feliz de que hubiera ido a visitarla. Y no solo fue a visitarla, se quedó, ¿cuántos meses con ella? Hasta que naciera Juan, 3 meses más. Yo no creo que se hubiera quedado 3 meses más para devolverse antes del parto. Incluso pudo haberlo atendido y ayudado allí. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Porque ellos habían experimentado el milagro cuando el ángel le habló a Zacarías del hijo que iba a tener, que era Juan. Y dice en el versículo 46, y quiero que vamos a esta parte, porque a veces decimos, no, sí, Dios escogió a una virgen y ya. Y tal vez en ese tiempo habían muchas vírgenes, ¿sí? Porque la tradición, y se guardaban y se cuidaban, y hay de aquella que se casara no siendo virgen, la devolvían a los padres y había humillación. Pero no solo era ser virgen, era tener el conocimiento en su corazón, el respeto a Dios. Y lo vamos a ver en estos versículos cuando dice, entonces dijo María, 46, mi alma glorifica ¿a quién? Y yo te pregunto, tú y yo, tu alma, mi alma, ¿estamos glorificando a Dios? ¿Le estás dando a gloria a Dios con tus actos, con tu obediencia, con tu fidelidad, con tu sumisión? ¿Le estamos haciendo? Debemos cuestionarnos cada día. Que podamos decir como María, mi alma glorifica ¿a quién? Al Señor. Y ella lo declaraba, mi alma lo glorifica. Porque, ¿qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Será que tus pensamientos lo glorifican? ¿Será que tus sentimientos lo glorifican? ¿Y será que tus actos lo glorifican? Es la pregunta que cada quien debe hacerse y debemos hacernos. Y ella dice con toda seguridad, mi alma glorifica al Señor. Qué autoridad, ¿no? Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién se regocija en la presencia del Señor? Tu espíritu. Y cuando tu espíritu se regocija, lo transmite a tu alma, y tu alma se llena y recibe el gozo de Dios. Mire qué hermoso, como una mujer que conocía cómo agradar a Dios, cómo glorificarlo, cómo entregar su espíritu. 48, porque se ha dignado fijarse en su humilde. Mira, le decía en ese cántico, decía, el Señor es bueno porque se ha dignado fijarse en esta humilde sierva. Otra diría que no fue escogida, es que yo tengo aquí el Hijo de Dios. No, tu humilde sierva, para que hagas en mí lo que tú quieras. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones.
porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Darle ese regalo y ese privilegio. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que lee. Y para ella estaba claro que la misericordia de Dios siempre está sobre aquellos que lee. ¿Y qué es temor a Dios? Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Eso es temor a Dios. Yo no puedo decir que temo a Dios cuando no obedezco a Dios. No puedo hacerlo. Es incoherente temor sin obediencia. Es incoherente. Y dice, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. 51, hizo proezas con su brazo. Ella conocía lo que Dios había hecho a través de las escrituras, a través de toda la historia, de que Él es misericordioso con aquellos que se ponen delante de Él. Y dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos, 52, derrocó a los ¿qué? Poderosos, mientras que ha exaltado a los. Ella conocía la escritura, ella conocía, y eso que tristemente las mujeres no podían entrar a las sinagogas. ¿Se imagina? Las mujeres no podían entrar a las sinagogas en esos tiempos, pero en sus casas recibían de parte de sus esposos la tradición y la palabra hablada de generación en generación. Por eso tú y yo, como hombre, como esposo, como papá, tenemos la labor y la responsabilidad de ministrar y enseñar a nuestra familia, de enseñarle la palabra. Por eso no podemos estar relajados. No, que la mujer es la que ora, es que ella es la que sabe de esas cosas. No, estamos llamados a ser esos sacerdotes en nuestra casa para enseñar las bondades y las verdades de Dios. Y dice en el 52, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado ¿a quién? Ella sabía que al humilde se exalta y al soberbio se humilla. Quien se humilla será, y el soberbio será humillado. 53, a los hambrientos los colmó ¿de qué? De bienes. Cuando tú muestras el hambre delante de Dios, hambre y sed de su palabra, Dios te colma de bendición. Y a los ricos los despidió con las manos. Ella sabía que en la escritura muchos ricos que se creían ricos, que se sentían que no necesitaban nada de Dios, los vieron y se vieron partir sin nada en sus manos. Pero a los pobres fueron enriquecidos con bienes. Una mujer que conocía la palabra, que sabía de la descendencia, que se preocupaba por conocer quién era su Dios, quién era su Señor. Qué ejemplo tan grande. 55, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Ella no se iba a perder el nacimiento de su primito, primo segundo además, ¿no? El de su prima Elizabeth. Mira, una mujer que no solamente era pura y virgen, sino conocedora de aquello que tanto se esperaba. Y cuando le llegó el ángel, por eso dijo: he aquí la sierva de mi Señor, hágase en mí según tus palabras. Porque ella no estaba desinformada de lo que se esperaba y cuál era la promesa de salvación. Y Dios la tuvo. Y ella misma decía: no soy digna de recibir ese privilegio, pero aún así Dios se lo dio por esa misma humildad. Lucas 2, vamos allá al versículo 2, y resulta que a Jesús, después de que nació, había que cumplir la tradición de la ley, que era las mujeres se purificaban después de tener el hijo y al niño había que presentarlo al 8º día de nacido y circuncidarlo, porque era la señal que había dado el Señor para el pueblo judío. Era la señal para saber si realmente
eran del pueblo de Dios. Esa circuncisión que se hacía en la carne, que hoy en día, ¿cuántos aquí hay sin circuncidar? Para llamar al doctor. Ya no es en el cuerpo, ya no es en la carne, es en el corazón, porque era sombra de lo que había de venir, que es quitar esa carne del corazón para que el corazón sea transparente a Dios. Ese es el símbolo de la circuncisión. Quitar esa carnosidad que es la que cubre nuestro corazón para que Dios pueda tener y ver y conocer un corazón limpio y transparente delante. Y Él lo pueda tratar, no que esté oculto, no que esté escondido. Es lo que Dios quería. Entonces dice ahí, vamos a ir al versículo 34 de Lucas 2, cuando fue llevado a... Y hay una cosa, María tuvo a Jesús a pesar de sus inconvenientes, a pesar de que la familia o los amigos o cualquiera se pusieron en contra, pero ella siempre quiso hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y no solo sufrió, sino que tenía y tuvo que seguir sufriendo y padeciendo. Pero ella siempre seguía adelante cumpliendo esa misión. Vamos al versículo 34 de Lucas 2 y dice lo siguiente. Simeón, que estaba en el templo, dice, les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. ¿Sabes? Jesús para muchos es la piedra de tropiezo. Para los religiosos de la época y aún los religiosos hoy día, Jesús para muchos de ellos, en vez de ser la piedra angular, se vuelve la piedra de tropiezo. Porque la verdad, cuando no se acepta como Él la entregó, se vuelve tu piedra de tropiezo y se vuelve factor de condenación para cada uno. Pero cuando esa piedra es la base, la verdad en la que nos apoyamos, viene a ser piedra angular de salvación para nosotros. Y dice, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Iba a ser salvación para unos y perdición para otros. Y a crear mucha oposición. 35, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dijo María, una espada te atravesará el alma. Tremendo, como María, sabiendo lo que se sometió y lo que aceptó, sabía desde ese octavo día de nacimiento, recibe como una promesa de cierta manera, una espada atravesará tu alma. ¿Te imaginas esa mujer que levantó a ese pequeño, que lo cuidó, que le dio de comer, que lo arrulló, que lo llevó de la mano, que le enseñó a hablar, que le enseñó a caminar, tener que verlo colgado en el madero por amor a nosotros? Ponte en el lugar de ella, ponte en el lugar. Mira, tú y yo tal vez darías la vida por tu hijo, tal vez lo darías, pero no darías a tu hijo por la vida de otro, ¿cierto que no? Y Dios dio a su hijo por tu vida y por la mía, y puso a esa mujer hermosa, esa mujer que ama, que amó y que ama a Jesús, para darnos ejemplo, para enseñarnos cuál es la verdadera entrega, la fidelidad, la sumisión. Y que esa semilla que es sembrada en nuestro corazón pueda florecer, pueda crecer y pueda llegar a ese tamaño que Dios tiene planeado. Y le dice, una espada te atravesará el alma. Había pasado cosas duras y aún le esperaban más, pero seguía firme y fiel a su tarea. Y recuerden que ahorita lo vamos a mirar y lo veríamos, cuando le dice Jesús en la cruz y María al frente y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu mujer, a tu madre. Y desde ese día dice que Juan, la mamá de Jesús que quedó solita, fue a ¿qué? A vivir con Juan, a ser cuidada por Juan. Pero lo llevó, lo crió, lo levantó
y lo vio hasta la muerte, pero también lo vio en la resurrección. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso como esta mujer, donde a quien honramos por su obediencia, por su entrega, por su amor, una mujer extraordinaria. Y debemos honrar esa obediencia, ¿cómo? Imitando su conducta. Tenemos que imitar la conducta de María. No es para adorarla, porque el único digno de adoración es ¿quién? Es Dios, pero sí honrar esa obediencia, esa entrega, ese ejemplo que nos dio y hacer lo mismo. En vez de a veces como cristianos religiosos estar señalando y despreciando. Sí, no es para venerarla, no es para adorarla, es para seguir su ejemplo. Es para obedecer como ella obedeció. Y eso es lo que quiero que en el corazón de cada uno de nosotros quede muy claro. Porque a veces, equivocadamente, podemos expresarnos de María como algo cualquiera y aún ha sido despreciada de manera religiosa. Pero espero que me esté haciendo entender cuál es la posición o cómo lo hacemos. Honrar esa obediencia haciendo lo mismo. Y vamos a ir a Juan capítulo 2. Vamos a ir a Juan capítulo 2 para ir terminando. Se acabó rápido, ¿no? Juan 2. Vamos a ir al versículo 1 y quiero que tengamos esto presente. Y dice, mira, Juan 2:1. Pongamos mucha atención, no se despiste. No coja pispirispis, como dicen por ahí. Al tercer día, dice, se celebró una boda en Caná de Galilea. ¿Cuál era el tercer día? El primero era domingo, el segundo era lunes, luego era el martes. Pero también, según los estudios de la tradición, un matrimonio duraba ¿cuántos días? El festejo eran de 7 y a veces 8 días. Y parece ser que cuando había ese matrimonio y ese festejo, la fiesta duraba 7 días. Entonces la comida, el vino debía durar ¿cuánto? 7 días. Imagínense, se iban desde lejos para ir al matrimonio, para ir a la fiesta, dejaban sus trabajos, pedían licencia, pedían permiso, vacaciones no remuneradas y se iban a un matrimonio. Y resulta que al tercer día se acabó el vino y habían pedido 7 días de permiso. Entonces, si lo vemos, para un matrimonio en ese tiempo, de cierta manera, era una vergüenza para la familia que se acabara el alimento y la bebida por los días de festejo. Y en ese tiempo no había como la luna de miel, como hoy día. Había ese festejo con todos los familiares, con toda la gente. Y dice entonces, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Posiblemente era una fiesta de la misma familia que estaba sucediendo, o el matrimonio de alguno, incluso pudo verse de los seguidores de Jesús. Y dice en el 2, también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. ¿Por qué no le dijo, Jesús, haces un poquito de vino o vamos a hacer vino? Que es que se acabó, sino dijo, ya no tienen vino. Y resulta que muchas veces le pasa a la mayoría de las mujeres, y es que a veces no dicen lo que quieren. Se supone que uno debe entender qué quieren decir. A veces yo voy con mi esposa, paso por algún lado y me dice, ay, cómo huele de rico. Y yo le digo, entonces pasamos otra vez. Sí, porque no dicen, mira, ay, qué rico, quiero esto, sino que, ay, cómo huele rico. Es tan bueno para algunos que tienen esa posibilidad. Sí, y es porque a veces las mujeres no hablan y eso nos hace a nosotros más difíciles de comprender. Ya después están llorando. ¿Y por qué estás llorando? No me quisiste dar lo que yo te pedí, pero no me pediste nada. Yo te dije que,
no te entendí. ¿Sí? Y en ese momento María va y le dice a Jesús, y le dice, ya no tienen vino. Y yo creo que Jesús la miró y le dijo, sí, porque mira cómo dice en el siguiente versículo, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Pero sabes, esa pregunta que María le hizo a Jesús no fue por casualidad. Siendo el Hijo de Dios, creciendo en su casa, ustedes no crean la cantidad de milagros que Jesús hizo en su infancia, pero no era la hora de que el mundo conociera que Él era el Hijo de Dios. Pero María sí sabía quién era. Tal vez en su casa en algún momento le dijo, Jesús, no hay harina, hay que ir a comprar harina. Vaya, papito. Y él ocupado estudiando la Torá, estudiando las Escrituras. Mi amor, vaya pues que necesitamos hacer el pancito. Y tal vez Jesús le dijo, mamá, vuelve a mirar la alacena. Y tal vez ella, puede ser, estoy especulando, pero ella conocía lo que podía hacer Jesús. Tal vez la mascotica, el pajarito de la casa, no sé, el perrito, tal vez lo cogió, lo pisó una carreta o algo y sí, él lo pudo haber resucitado y ella sabía lo que él podía hacer. Podía hacerlo y ella va y le dice, no tienen vino. Y él la mira y le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No ha llegado mi hora. Y ella le devuelve y le responde y le dice, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Ya, ahí se los dejo. Hagan lo que él les diga. Ella sabía quién era. Ella sabía, y Dios tal vez ya le había mostrado a ella la señal para que era el tiempo de que Jesús empezara a hacerse las señales. ¿Qué es una señal? Una señal es aquella que le decía que Él era el Cristo, era el Mesías. Y entonces dice que hagan lo que Él les ordene. Y había allí 6 tinajas de piedra. 6 tinajas, ¿de qué? Había un rito, dice, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. O sea que si eran 6, ¿cuántos litros cabían ahí de agua? 600 litros. 600 litros. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué eran 6? ¿Y por qué eran de piedra? Y lo único que sentía en mi corazón, no sé si estoy equivocado, espero que no. ¿En qué día fue hecho el hombre? En el 6º día. Y esas vasijas se usaban para ritos judíos de purificación. Era un ritual. Y sabe, yo sentía en mi corazón que al ser 6 era el esfuerzo humano religioso por tratar de llegar y agradar a ¿quién? A Dios, pero que tú y yo nunca podremos hacer, porque en nuestras fuerzas no lo podremos agradar. Porque el número divino y perfecto del Señor es ¿cuál? El 7. ¿Por qué no eran 7 sino 6? ¿Y por qué si el número de la bestia es 666? Quiere decir, y es el número del hombre, el 6. Quiere decir cuando tus sentimientos, cuando tu alma, tu espíritu y tu cuerpo los manejas tú. Eso es actuar conforme al enemigo. Y por eso cuando somos 666 es cuando tú y yo actuamos en nuestra propia carne. Cuando tú y yo actuamos en plena desobediencia y no conforme a la voluntad de Dios. Y esa piedra era ese corazón de cada uno de nosotros, que muchas veces tenemos un corazón de piedra para servirle al Señor. Y le pregunté, y no sé, en ese momento recibí algo, muéstrame la frasecita y te vamos a mostrar más o menos cómo era el vestigio, el resto de esa era una piedra del rito de purificación. Y yo le preguntaba al Señor y escribí eso, Dios me lo inspiró y dice, el agua de su palabra depositada en estos recipientes de piedra
se convierte en el mejor vino a través de la obediencia a su Espíritu Santo. No sé si lo recibes, pero cuando tu corazón es de piedra, cuando tu corazón no entiende, cuando mi corazón no recibía de Dios, pero empezó el agua de su palabra a depositarse en esos recipientes como Él ordenó y dijo: llénenlas hasta el bordo. El agua de su palabra depositada en esos recipientes de piedra que somos nosotros se convierten en el mejor vino a través de la obediencia a su Espíritu Santo. Cuando tú y yo obedecemos, aunque nuestro corazón sea de piedra, se va a convertir y de allí va a brotar el mejor vino, porque Jesús no sabe hacer cosas malas, solo sabe hacer lo mejor. Y dice, habían allí 6 tinajas de piedra, volvamos al 6, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros y Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde, que rebose, porque así debemos llenar de palabra y de obediencia, porque no te ganas nada. Sabemos que el agua es ¿qué? Es la palabra de Dios. Cuando llenas tu corazón de la palabra, pero no es solo llenarla de palabra y de conocimiento, es bajarla al corazón y obedecer cada palabra un poquito, la mitad o hasta el borde que derrame, hasta el borde. Y dice, llenaron hasta el borde 8, ahora saquen un poco y llévenla al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, porque ya no se dan cuenta si es malito o no, ya están muy contentos. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Sabes una cosa, iglesia? Tal vez tú habías creído que habías tomado el mejor vino, pero el mejor vino es el que se produce cuando somos obedientes a su palabra y cuando el gozo de Dios y la alegría de Dios viene a nuestro corazón. Y habíamos pensado que habíamos tomado lo mejor, cuando en su presencia el mejor vino es aquel que se viene fruto de la obediencia. Porque Él no sabe ser segundo, ni sabe hacer cosas de baja calidad. Él solo sabe hacer lo mejor. Y dice, has guardado el mejor vino hasta ahora. 11, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Mira, María era discípula de Jesús también, aunque era su madre, y seguía a Jesús y lo acompañaba y lo cuidaba. Y por alguna obra maravillosa del Señor, que todo es perfecto, María ya no estaba José, y María no estaba obligada a estar con José tal vez cuidándolo, pero podía tener ahora el tiempo y la dedicación para dedicársela a su hijo y para estar con él y aprender de él cada día. ¿Cómo sucedió el milagro? ¿Qué tuvieron que hacer los hombres, los sirvientes? Y yo te digo, iglesia, ¿quieres tu milagro? Obedece. ¿Quieres tu milagro? Obedece. El milagro lo produce la obediencia a su palabra. Mira, y no importa que todavía no te sabes mucho de la Biblia, que conoces poco, pero lo que vayas aprendiendo, obedécelo. Así empezamos nosotros tiempo atrás, cuando el Señor nos llamaba y nos decía, mira, no hagas esto. Eso no se debe hacer. No lo hacíamos y le pedíamos al Señor fortaleza para hacerlo.
costumbres, cosas que traemos arrastrándolas de la tradición de nuestras familias, del mundo. Y cuando entendemos que ya no son para nosotros, lo hacemos por amor a Él y lo desechamos. Y la última palabra registrada de María en la palabra es esa: hagan todo lo que Él les diga. Mira, si ella, que vivió con Él, que creció a su lado, que vio las maravillas y dice hagan lo que Él les diga, tiene toda autoridad para que nosotros podamos entender de que es la única manera de llegar a la altura y a la estatura de Jesús. Un ejemplo maravilloso de una mujer extraordinaria que está en el cielo y que anhelo poder abrazar. No para adorar, no para venerar, pero para sentir esos abrazos que Jesús sintió en la tierra. Ponte en pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Padre, porque ese ejemplo de vida que pusiste a través de la mujer que te dio a luz sobre esta tierra nos enseña del amor, la dedicación, el servicio, la lealtad y la fidelidad que tanto nos falta, Señor. Gracias, Padre, porque escogiste a esa joven virgen que te conocía, que te amaba, que te esperaba. Y así como cada uno de nosotros, Señor, tenemos esa oportunidad de recibir esa semilla en nuestro corazón. Pregúntale al Señor qué cosas hay en tu corazón que no has soltado y no has dejado. Aquello a lo que no has renunciado, que te lo muestre para que tú puedas tomar la decisión de decirle: Señor, yo renuncio al orgullo, al egoísmo, a la mentira, a mi propia carne, Señor, a darle gusto solo a mi carne, porque quiero agradarte a ti, mi Dios. Padre, gracias porque a pesar de los sufrimientos, de las luchas que vivió esta increíble mujer, Señor, siguió adelante, firme. Y hoy que conmemoramos ese nacimiento tuyo, Señor, que aunque no es la fecha, aunque no son los tiempos, hoy sobre la tierra se ha dedicado este día para recordarlo. Y hoy cada familia allí reunidos a la mesa recordaremos esa obediencia de esta mujer extraordinaria por la cual tú pudiste venir al mundo y darnos el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por todos los tiempos. Te alabamos y te bendecimos. Ponte en paz con Dios, pide perdón y arranca de nuevo. A veces es momento de siempre estar volviendo a empezar, dejando atrás las cosas que el mismo Espíritu Santo te ha mostrado y te ha revelado en tu corazón. Gracias, Señor, te pedimos tu bendición en este día para ir a nuestros hogares, Señor, y para iniciar esta semana, Dios, en tu presencia, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.